En esta oportunidad, en esta noche, yo quiero justamente tocar el tema que ustedes ven en pantalla. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Durante muchos años, la autoridad de las Escrituras, lo que conocemos nosotros hoy como la Biblia, ha sido cuestionada sobre su origen, su veracidad, su relevancia para nuestros días, su precisión. ¿Cómo es posible que un libro tan antiguo siga siendo relevante para el siglo XXI? ¿Qué somos, dinosaurios o qué cosa para estar dependiendo de un libro tan antiguo? Cuestionan algunos. Comúnmente los jóvenes universitarios, los que se encuentran en las academias, en el colegio, hasta en el mismo trabajo, mis hermanos, ponen en tela de juicio a la Biblia. Si usted en alguna oportunidad ha querido hablar sobre la Biblia, de repente, rápidamente se han levantado muros o cuestiones, preguntas. ¿Ese libro? Yo no soy una persona religiosa, dicen algunos. No, yo no soy un religioso. Yo sí pienso, yo soy un intelectual. Y algunos dicen que solamente los pobres intelectualmente tienen fe. Solamente para los pobres intelectualmente deben de creer en la Biblia o creer en la existencia de un Dios. Y surgen preguntas tales como: ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Algunos más: ¿en realidad la Biblia es la palabra de Dios? Muchos cristianos están aquí en esta pregunta. Sí, ok, la Biblia es un libro muy importante para nosotros como cristianos, pero ¿en realidad es la Biblia la palabra de Dios? Porque yo leo y veo a Moisés diciéndome palabras estas y otras. Leo y veo a Pablo diciéndome estas palabras. Y yo no veo a Dios allí. Yo no veo a Dios. Algunos cristianos están allí en esa categoría. Algunos más quieren entender cómo es que la Biblia llega a ser la palabra de Dios. Es decir, quieren entender el trasfondo, cómo es que se llega a esa conclusión de que este libro es la palabra de Dios. Y para algunos quizás un poco más minuciosos con algunos detalles de la Biblia, minuciosos con algunos puntos importantes, hacen la pregunta: ¿es la Biblia un libro tan antiguo, relevante para el siglo XXI? ¿Cómo la Biblia tiene un punto tan importante o tiene que ver con la inteligencia artificial? Para algunos hablar de la inteligencia artificial les da miedo. Para otros es una aventura por aprender, por conocer. ¿Cómo unes la inteligencia artificial con la palabra de Dios? ¿Cómo lo unen, mis hermanos? Si usted tiene WhatsApp, prácticamente todos, ¿verdad? Abre su celular. Ahora no quiero hacer propaganda a la aplicación, pero usted ya puede incluso preguntar cualquier tipo de cuestionamiento que tiene y Meta le va a responder por medio de su WhatsApp, ¿verdad? El otro día estaba haciendo unas sumas. Hay algunos que tienen una mente maravillosa para hacer la suma en la mente, pero yo estaba sufriendo con algunas sumas, multiplicaciones y divisiones. Y justo estaba en WhatsApp, le pregunté cuánto es, y me botó, al toque nada más. Me botó, rápido. Estaba desarrollando algunas preguntas para algunos niños. Acá les voy a abrir la mente para los maestros, quizás de escuela dominical. Tenía que hacer unas preguntas de la Biblia y rápidamente quiero preguntas tal para tal, con las respuestas así, esto, el pasaje, eso. Me botó las preguntas. Rapidísimo. Me ahorró tanto trabajo para hacerlo, imagínense. Sencillo. Y usted de repente, ¿cómo preparo un rico ceviche? Y ahí le va a dar la respuesta, le va a dar el procedimiento. Entonces, surge esta pregunta tan importante también, mis hermanos. ¿Cómo es que la Biblia, un libro tan antiguo, es relevante para el siglo XXI? Y esta es la pregunta quizás un poco
en lo personal, que es mucho más atrevida. ¿Debemos creer lo que la Biblia dice? ¿Debemos creer lo que la Biblia dice? Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, no es tuerto, hermano. Sácate. Obviamente hay que entender allí que son figuras literarias, ¿verdad? Que nos muestran en exageración la gravedad del pecado de algo. Y con esto no estoy diciendo que alguien se tenga que cortar la mano. Eso sería entrar al área del literalismo, algo que no enseña la palabra de Dios. Entonces, hay que saber por un lado también algunas cositas sobre cómo estudiar la palabra de Dios y cómo aplicarlo para nuestros días. Y como mencionaba hace un momento, muchos cristianos no entienden cómo es que la Biblia es la palabra de Dios. Incluso los cristianos, los hijos de Dios, salvos, están en esta categoría. No entienden, no saben, desconocen, son ignorantes de cómo es que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos hasta incluso han llegado a pensar que algunos escritores redactaron como entrando en una especie de trance. Voltearon los ojos para atrás y empezaron a escribir. Alguien que me detenga, ¿no? Y piensan que eso es una inspiración divina. Ser controlado, entrar en una especie de trance, como mencioné, o en lo peor, una especie de posesión espiritual. Una posesión espiritual y no sabes lo que haces, no entiendes lo que haces porque he estado poseído y solamente hice lo que el espíritu, lo que fuese que me poseyó, me mandó a hacer. Escribí aquella cosa. Obviamente pensar de esta manera, mis hermanos, es un error. Los escritores que tenemos en la palabra de Dios, que son aproximadamente 40 escritores, estuvieron completamente conscientes, estuvieron con todos sus sentidos racionales, escribieron con todas sus emociones posibles, escribieron en el contexto histórico en el que se encontraban. No estaban en un trance, estaban conscientes, totalmente conscientes. Usted lee en la Biblia, lee sentimientos, emociones de los escritores. Pablo, estoy adolorido. ¿Y cómo es que están hablando de mí? En otras ocasiones estoy molesto. Y vemos un sinnúmero de cómo los escritores están dejando allí sus sentimientos. Vemos que están completamente conscientes. Puntos precisos de ubicación, de geografía, de historia, lo mencionan. Eso no es escribir de esa manera, no es estar en un trance, mis hermanos. Cada escritor fue llevado a registrar los hechos bajo sus propias realidades en las cuales se encontraban. Conscientes 100%, pero guiados por el Espíritu Santo para escribir la verdad. Así que yo quiero hacer algunas afirmaciones en esta noche. Permítame solamente algunos porque son muchas, pero primeramente, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Vamos a definirla de la siguiente manera. Primero, la Biblia declara que es la palabra de Dios. Yo sé que eso suena algo irregular, ¿verdad? Que la propia Biblia se declara que es la palabra de Dios. Pero justamente eso es el punto. Porque la Biblia declara ser la palabra de Dios, es que nosotros creemos que es así. Mi hermano, mi amigo que estás aquí presente, no existe otro libro que haga tal afirmación. No existe otro libro que haga tal afirmación. La Biblia es el único que afirma ser la palabra de Dios. Afirma ser la voz única, con autoridad expresada en estos registros que tenemos aquí, que es la palabra de Dios. Algunos ejemplos nada más. Si usted es rápido con su Biblia, acompáñenos, o si no, escuche, no hay ningún problema. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Un pasaje tan conocido, un pasaje muy memorizado por algunos creyentes. Dice así, segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos quedamos con la primera parte por ahora.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, es soplada, es expirada por Dios. De esa manera el Espíritu Santo pudo dirigir a cada uno de los escritores. Fueron inspirados por Dios. No escribieron sus propias palabras en el sentido de lo que ellos estaban inventando en esos momentos. Fueron guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo a escribir. Otro texto, 2 de Pedro 2:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que escuche bien, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Escuchó ahí? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esas palabras que fueron habladas por el Espíritu Santo también fueron registradas, escritas, y ahí tenemos lo que nosotros manejamos en nuestras Biblias. Otro pasaje, Jeremías capítulo 1, versículo 9. Dice así el texto: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca, dice el texto. Otro pasaje, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Allí también tenemos, una vez más, registrando aquí los hechos. Y por último, de una lista tan grande que tenemos, Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. Mis hermanos, mis amigos que aquí nos están visitando, estas solamente son algunas de las afirmaciones que tenemos en la palabra de Dios, en donde declaran ser la bendita palabra inspirada de nuestro Señor. Es palabra de Dios usando las palabras de los hombres. Él los llevó a escribir, Él los llevó a registrar cada hecho que tenemos ahora en la Biblia. Muchos fueron dictados de una manera tan maravillosa como el apóstol Pablo, dictando una carta junto con su amanuense, su escritor, en donde él estaba redactando. Y de la misma manera, por su contenido de verdad, por su maravillosa verdad que existe en él, sin contradicción, en toda la palabra de Dios, es que existe unidad. Y podemos también confirmar de esa manera que es la palabra de nuestro Señor. Esas son las palabras, mis hermanos, que tenemos aquí en la Biblia. Quizás alguien se está preguntando, si son palabras de hombres, entonces pueden confundirse y pueden equivocarse. Hay error seguramente. Porque yo pensaba que la Biblia fue escrita en una especie de trance, en donde eran poseídos y de esa manera. Pero si entonces son hombres, entonces hay error, hay equivocación. Seguramente fallaron en algo, en algún punto histórico, en alguna precisión de algún texto, en algún nombre, en algún año, en alguna autoridad específica. Seguramente se equivocaron. Pero mi amigo, mi hermano, tampoco es así. Tampoco es así. La Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años. Un lapso de tiempo de 1600 años. Y durante esa cantidad de años no existe ninguna contradicción o ningún error en todo lo que allí se registra. 1600 años. Imagínese usted. No sé si quizás usted en alguna conversación o en alguna escritura, algún mensaje que ha hecho hace un año atrás y dijo algo, comentó algo, pero pasado el tiempo vuelve a escribir, pero a alguien, de repente no lo sé, pero ahora cambia de información y la otra persona le dice, pero no es así, tú me has dicho otra cosa. Pero no es así, yo recuerdo que es otra cosa. Algunos más ni se recuerdan, ¿verdad?
Pero yo creo que tú te estás equivocando, te pueden decir. Bueno, así somos nosotros como hombres, algunos más precisos que otros seguramente, hombres o mujeres, pero en algún punto vamos a cambiar de opinión, en algún punto nos vamos a equivocar en algo. Pero maravillosamente, increíblemente, en el lapso de 1600 años no hay ningún tipo de contradicción. Es que seguramente el apóstol Pablo tenía los registros. Imagínense, año 30, aproximadamente 40 antes de Cristo, no había la facilidad de tener escritos como lo tenemos en la actualidad. No es que Pablo estaba revisando a ver si se equivocaba en algo para poder corregir en el momento preciso. No había. Pero estaban registrando todo y cada una de sus palabras con total exactitud. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Y cómo es que pudieron registrar todo con exactitud? Porque solo tiene un autor, es Dios. Tiene varios escritores, varios amanuenses, aproximadamente 40 hemos dicho, pero tiene un solo autor, una sola inspiración, nuestro Dios bendito. Por eso es que no hay error, por eso es que no hay equivocación. Segundo punto, la Biblia es la palabra de Dios por su veracidad, por su veracidad. Muchas disciplinas científicas negaban siglos atrás la veracidad de la Biblia. Muchas disciplinas científicas. Allí tenemos como las disciplinas de la historia, la arqueología, la geología y demás disciplinas de este tipo, en donde cuestionaban sobre ubicaciones, sobre nombres que la Biblia mencionaba, y entonces decían, no tenemos registro de esos, entonces por ende la Biblia está equivocada, no tiene fundamento real. Así cuestionaban muchos hombres con mucho conocimiento, con mucha ciencia, pero fue todo lo contrario según fue pasando el tiempo. Pero aquí, antes de continuar con este punto, permítame hacer una aclaración. La Biblia no es un libro científico. La Biblia primeramente no es un libro científico. Es cierto que tiene muchos datos científicos y todo lo que menciona son verdad, son real. Pero la Biblia no tiene ningún tipo de interés por demostrarte que todos sus hechos científicos que menciona son verdad. Porque la Biblia no fue escrito pensando para científicos. La Biblia no fue escrito para sustentar evidencias científicas. Dios sencillamente estaba inspirando a hombres, iluminándolos, inspirándolos para que puedan registrar. Y todas aquellas cosas que estos hombres mencionaban eran ciertas. Eran ciertas. En un momento vamos a ver algunas de ellas. Pero como mencioné anteriormente, ya que la Biblia es la palabra de Dios, como hemos mencionado en el punto anterior, entonces todo lo que está en ella es veraz. Porque si solamente una cosa fallara, dejaría de ser la palabra de Dios, y por ende Dios no es Dios, porque sería un mentiroso. Estaría habiendo una equivocación, un error, una falla en su palabra. No puede haber errores en su palabra, porque si no Dios dejaría de ser Dios. Y mis amigos, mis hermanos, Dios no puede dejar de ser Dios. Sencillamente, Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, lo que menciona allí en la palabra de Dios, todo es correcto, no tiene fallas, no hay errores. Y permítame incluir algunos datos científicos que se mencionan en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Tierra, nuestro planeta, Tierra. Yo sé que algunos parecen de otro planeta, pero no es así. Centrémonos acá. Nuestro planeta, Tierra, está suspendida en la nada. Está suspendida. Está científicamente comprobado de esa manera. Pero veamos lo que dice un texto tan antiguo, uno de los textos más antiguos de la Biblia. Job capítulo 26, versículo 7. Dice así: Él extiende el norte sobre el vacío,
cuelga la tierra sobre la nada. Escucha esa afirmación, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cómo es posible que Job, la escritura de Job que tenemos allí, unos libros más antiguos, pueda hacer este tipo de afirmación? ¿Quién le dijo a Job que la tierra estaba suspendida? ¿Cómo él supo? Tomó el primer vuelo de SpaceX, se fue al espacio a ver y se sorprendió. Oh, sí, qué maravilla. ¿Cómo? ¿Fue amigo de Elon Musk? Bueno, multimillonario Job para sus tiempos, ¿verdad? Pero no existía Elon Musk en ese tiempo. Pero Job estaba convencido, cuelga la tierra sobre la nada. Por supuesto, para algunos de repente esas palabras que Job usa como que no dice mucho. Pero recuerde, Job, ¿en qué siglo está escribiendo? Estamos hablando más de 1000 siglos, más de 1000 años, perdón, antes de Cristo, en el tiempo en el que él vivió. Más, 2000 incluso. 2000 años antes de Cristo. No tenía los términos que conocemos hoy, los términos científicos. No sabía las palabras que se usan en la actualidad, las palabras sofisticadas. Él escribió según tenía en su idioma, según el lenguaje que tan avanzado estuvo para aquellos tiempos, y lo registró. De esa manera, mis hermanos, imagínense ustedes. Por su contraparte, los griegos, venerados por algunos que se llaman intelectuales, los griegos, pensaban que el planeta estaba sostenido por un hombre grande y fortachón. ¿Cómo se llama? Atlas, ¿verdad? Atlas. Él estaba cargando el planeta allí. Por otro lado, los indios creían que la tierra era sostenida por elefantes. Y cuando estos elefantes se movían es que ocasionaban los grandes terremotos. La tierra era estremecida hasta el más no poder. Y allí uno podría preguntar, ¿y sobre qué estaban parados los elefantes entonces? ¿Sobre qué estaban parados los elefantes? Ellos creían que sobre una enorme tortuga. Sobre una enorme tortuga. Y ahí sigue, ¿y sobre qué estaba parado la tortuga? Sobre una enorme serpiente enrollada. ¿Y sobre qué estaba parada la tortuga? Bueno, estaba flotando en un espacio interminable. Flotando en la nada, en un gran mar cósmico. Los egipcios, si mal no me equivoco, también tenían un pensamiento similar, que la tierra estaba sostenida por columnas. Pero Job, 2000 años antes de Cristo, hace esta afirmación tan maravillosa: cuelga la tierra sobre la nada. ¿Se da cuenta? ¿Quién le dijo a Job que la tierra estaba suspendida? ¿Quién? Por inspiración divina. Por inspiración divina. No hay otra explicación, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. No hay otra explicación. Otro dato científico: la Tierra, nuestro planeta, es esférico. Dice Isaías 40:22, pueden anotarlo, yo estoy leyendo porque estamos contra el tiempo. Dice Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra era una esfera, un círculo, como menciona acá? ¿Quién le dijo? Obviamente por inspiración divina. Obviamente por inspiración divina. De la misma manera, tenemos 700 años antes de Cristo, Isaías registrando estos datos. Imagínese usted. Otro dato muy importante, otro dato científico en el que en la Biblia es mencionada: el centro de la tierra es caliente. El centro de la tierra es caliente. Dice Job 28:5 también: de la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego. Y abajo
de ella todo se convierte en fuego. Otro dato muy importante, el ciclo del agua. El ciclo del agua. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice así: todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. El ciclo del agua, lo sabemos todos. Hay otros pasajes que se mencionan, donde están los ríos, se convierte en gaseoso, y después de gaseoso, por medio de las lluvias, vuelve una vez más a caer. Y así, el círculo. ¿Quién le dijo a Salomón, autor de Eclesiastés, ese dato tan importante que hoy en la actualidad se lo entiende de esa manera? ¿Quién le dijo? ¿Quién le pudo haber dicho 900 años antes de Cristo este dato tan importante? Una vez más, por inspiración divina. Otro dato científico que menciona la palabra de Dios: millones de estrellas en el cielo. Millones de estrellas en el cielo. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 22. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Dice así la palabra del Señor, hablando de los incontables y millones de estrellas que tenemos en el cielo. El primer catálogo de estrellas se lo atribuye a Hiparco, en el 120 antes de Cristo aproximadamente. Su catálogo contenía 880 estrellas catalogadas propiamente dicho. Dice la historia que se puso a contar y registró 880 estrellas. Unos años más tarde, otro hombre también se levantó y dijo: Hiparco se equivocó, hay 4 estrellas más. De la misma manera. Empezaron a catalogar de esas maneras las estrellas. Pero no fue hasta que un hombre que transformó el conocimiento de lo que conocemos sobre el espacio con su telescopio, llamado Galileo Galilei. Él demostró que no solamente teníamos 880 estrellas, sino miles, millones, hasta se puede hablar de octillones de estrellas en el espacio. A través de un telescopio casero formado con el conocimiento que él tenía sobre las últimas novedades que había escuchado sobre, crear un telescopio, hizo y pudo observar el espacio y entender que había millones y millones de estrellas. Pero Jeremías ya estaba haciendo esa afirmación siglos antes de Galileo. Galileo 1500 aproximadamente después de Cristo. Jeremías lo tenemos aproximadamente 700, 600 años antes de Cristo. Imagínense, haciendo esa afirmación. ¿Quién le dijo a Jeremías de la gran cantidad de estrellas que ni siquiera su telescopio pudo ver completamente? Que ni telescopio tuvo, perdón. Solo por inspiración divina. Solo por inspiración divina. Entonces, permítame mencionar lo que hice hace un momento. La Biblia es la palabra de Dios por su veracidad. Mi amigo, yo mencioné solamente unos 4 o 5 evidencias científicas de cómo es que la Biblia menciona rotundamente estos datos. Y yo te animo para que tú puedas investigarlo. Yo te animo para que tú puedas leer y buscar mucho más información que se dice en la Biblia. Anímate, no pierdes nada. No pierdes nada haciendo y confirmando lo que ya en la palabra de Dios se afirma. Siguiente, la Biblia es la palabra de Dios por su unidad. Por su unidad. Mencioné anteriormente que la Biblia tiene 40 escritores aproximadamente. O fueron 40 hombres los que registraron lo que tenemos en este libro. Todos ellos de diferentes contextos, de diferentes realidades de vida. Algunos eruditos, algunos pescadores, profetas, sacerdotes, escribas, publicanos, pastores de animales obviamente, reyes, personas encarceladas, viviendo en persecución, huyendo,
personas adineradas, personas comunes y corrientes. 40 hombres aproximadamente, de todos los tipos de realidades. Se escribió en un periodo de 1600 años. Se escribió en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y con toda esta información, con toda esta cantidad de personas, con toda esta gran variedad y diferencia entre los idiomas y contextos en los cuales vivían cada uno de ellos, no hay ningún error, no hay ninguna equivocación, no hay ninguna falla. No hay nada. La Biblia es la palabra de Dios por su unidad. Tiene un solo propósito, un solo mensaje. Y no existe ningún tipo de contradicciones. Pero yo leí un pasaje y después me dice, mis amigos, déjame decirte que has caído en algo que se conoce como aparentes contradicciones. Aparentes contradicciones, que cuando lo buscamos en su contexto, cuando lo estudiamos en el tiempo, con la historia y con demás otros recursos, podemos entender lo que se menciona en la palabra de Dios. Podemos entender completamente, mis amigos, mis hermanos. ¿Cómo es que mantiene su unidad? Una vez más, por inspiración divina. No hay otra forma de mantener esta unidad tan preciosa, esta eslabón de años de personas que se unen perfectamente y es inquebrantable solamente por su inspiración divina. Uno más, la Biblia es la palabra de Dios por sus profecías cumplidas exactamente. Por sus profecías cumplidas exactamente. Solamente con referencia al Señor Jesucristo, tenemos más de 300 profecías cumplidas. Solamente con el Señor Jesucristo. Tenemos aproximadamente 2500 profecías en la Biblia, de tapa a tapa. 2000 de ellas se han cumplido. Y 500 de ellas aún faltan porque obviamente tienen que cumplirse en el futuro. Y de esta cantidad de 2500, 300 con respecto al Señor Jesucristo se han cumplido. Un matemático se puso a hacer un cálculo por allí por los años 80 de cuánto podría ser exactitud, de cuánto podría caer en una persona, siquiera una profecía. Supongamos fulano de tal que está allá. ¿Cuántas profecías podrían cumplirse específicamente en él? Una en 1.000.000. Jesús cumplió 300. Jesús cumplió 300 profecías. En Él se cumplieron 300 profecías. De esas 300, permítame solamente mencionarte 10. La profecía anunciada en el Antiguo Testamento, años atrás, siglos atrás, antes de Cristo, la simiente de la mujer, que vendría allí el Salvador, el cual vencería a la serpiente. ¿Con quién se cumplió? Con Jesucristo. Gálatas capítulo 4. Versículo 4 confirma esto. Otra profecía en el Antiguo Testamento: Abraham y su descendencia serían de bendición para todo el mundo. Cumplido por Cristo también, la más grande bendición para todo el mundo. Descendencia de Abraham. Otro, Jacob profetizó que Judá gobernaría sobre sus hermanos. Jesús es el Rey de Reyes que gobierna no solamente sobre su casa, sobre su familia, descendencia, sino sobre toda la humanidad. El Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento, cumplido también por Jesús, porque Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Los judíos, los judíos no debían romper los huesos del Cordero de la Pascua. Esa también cumplido por Jesucristo. No se rompieron ninguno de sus huesos cuando Jesús estuvo en la cruz para representar al verdadero Cordero, sin mancha, sin ningún tipo de agresión contra sus huesos. Otra profecía: Moisés prometió que vendría otro profeta como él. Lucas capítulo 7, versículo 16 lo confirma. Jesús es ese gran y mayor profeta que vino trayendo el mensaje de salvación. Su propia vida es ese mensaje. Otra profecía: Moisés prometió que Dios expiaría a su pueblo. Profecía cumplida también por Jesucristo, porque Él es el sacrificio de la expiación que necesita
cada ser humano, el mundo entero. Otra profecía, Dios prometió a David que su descendencia gobernaría para siempre. Jesús es el descendiente de David, aunque su reinado literal aún no ha comenzado, Él sigue reinando desde ya. Él sigue reinando sobre todas las naciones. Otra profecía, las naciones, los pueblos y los gobernantes conspiran contra el Señor y su ungido. David está mencionando esto. En Jesús vemos esto, que el Sanedrín, la multitud, Herodes, las autoridades y Pilato conspiran contra el Señor Jesús para matarlo. Por último, de los 10, como mencioné, David cree que Dios no lo abandonará en la tumba. Jesús resucitó de la tumba y venció a la muerte. Solamente te acabo de mencionar 10 de las 300 que tenemos en la palabra de Dios, en donde se cumple literalmente. Mi amigo, una vez más, mi amiga, mi hermano, podemos ver esta cantidad de profecías, 2000 profecías que se cumplieron hasta la actualidad. Las demás están por cumplirse. ¿Cómo es posible que 2000 profecías se cumplieron con exactitud? ¿Cómo? Por inspiración divina. Fueron registrados divinamente. Y por último, la Biblia es la palabra de Dios por la transformación de vidas. No quiero caer aquí en un sensacionalismo en nosotros, pero definitivamente hemos tenido un cambio por las verdades que la Biblia tiene. Definitivamente hemos visto los cambios que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. La Biblia, mis hermanos, tiene el voto más impactante en todo el mundo, porque ha cambiado vidas de un pasado tan aterrador, de un pasado tan oscuro, a hombres y mujeres que inspiran, a hombres y mujeres que dicen: yo quiero lo que Él tiene. ¿Pero qué es? Al Señor Jesús, siguiendo lo que Dios les ha pedido, que cambien en su palabra, y han estado dispuestos a renunciar a toda esa antigua vida. Obviamente el que transforma es Dios, el que salva es Cristo, es nuestro Señor, porque debemos de creer en Él. La Biblia no tiene poder para salvar, la Biblia no tiene la autoridad para salvar, pero la Biblia sí tiene un rol tan importante, que es direccionar al Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad para salvar. Él es el que tiene el poder para transformar las vidas a través de su Espíritu Santo. Y la Biblia cumple ese rol tan maravilloso de llevarnos de la mano al Señor Jesucristo. Yo sé que todos aquí estamos porque la palabra de Dios ha hecho un cambio tan maravilloso a través de las verdades que hay en Él. Todos, creo, podríamos levantar la mano, o alguien está aquí porque Dios le hizo un favor de salvarlo, de cambiarlo, de transformar su vida. No, creo que Dios, a través de su palabra, es el que cambia vidas. Cuenta una historia que en una ocasión un hombre de Inglaterra visitó un lugar en África. De aquellas tribus que están iniciando en la educación, iniciando en la tecnología, en la globalización, que están abriéndose las puertas para ello. Y este hombre inglés vio a un hombre de aquella tribu a lo que estaba visitando leyendo la Biblia. Vio que estaba leyendo la Biblia debajo de su árbol y allí leyendo. A lo que este hombre inglés procedió en un tono despectivo a decirle lo siguiente: ¿qué? ¿Aquí siguen leyendo ese libro tan antiguo? En mi país ese libro ya pasó a la historia. Este hombre de la tribu le respondió: qué bueno que yo lo acabo de conocer. Qué bueno que yo lo acabo de conocer, porque si no, ya te hubiese comido hace rato. Ya te hubiera estado metiendo tu salsita, todo, ya te hubieras como anticuchito. Qué bien. Mis hermanos, este hombre de la tribu era un caníbal. Pero
Pero al ver cómo la palabra de Dios ponía en alto la vida humana, cómo la palabra de Dios, Dios mismo a través de lo que está escrito, observa en la Biblia cómo lo cuida, cómo lo protege, cómo valora la creación de Dios, pudo ser transformado en esta forma de vida que tenía. Y ahora no solamente ya no quería comer gente, sino que ahora estaba hablando de Cristo y estaba haciendo un testimonio público de cómo la palabra de Dios transforma vidas. ¿Cuál es tu historia que la palabra de Dios tiene en ti? ¿Cuál es tu historia con la palabra de Dios? ¿Tienes una o quizás no? Yo creo que sí. Para ya terminar, mi amigo, si tú nos estás visitando, o amiga también que nos estás visitando, quizás tienes muchas excusas para rendir tu vida a Dios. Pero déjame decirte que Él puede transformar tu vida. Él puede cambiar tu vida y dejar de ser ese hombre o mujer que eras antes. Hombre o mujer egoísta, celoso, envidioso, chismoso, chismosa, orgullosa, orgulloso, vanaglorioso hasta no más, creerte superior que todos, mejor que todos, y dejar de ser ese pobre hombre o mujer infeliz de siempre. La Biblia tiene el poder para cambiar. La Biblia es la palabra de Dios y es necesario que todo el mundo lo escuche. Por eso que nosotros predicamos la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios, necesita el mundo escuchar lo que ella dice. No podemos esconderla, no podemos avergonzarnos de ellos. Debemos insistir en que la palabra de Dios escuche, el mundo escuche la palabra de Dios y someta su vida a lo que ella dice. Porque es Dios hablando. Porque es Dios hablando, es Dios transformando a través de ella. Lo mismo para ti, mi hermano, mi hermana, que ya eres creyente. No te avergüences de decir en voz alta que eres un creyente. No te avergüences de andar con tu Biblia. No la escondas. Uy, viene mi vecino, lo voy a esconder. Mi Biblia. No te avergüences. No busques formas para esconder lo que Dios ha hecho a través de su palabra y lo que tanto costó a muchos hombres y mujeres con sus propias vidas para que lo tengamos registrados acá. Anda con tu Biblia sin vergüenza. Sin vergüenza. Anda. Ella puede transformar vidas. Y sobre todo, no dejemos de buscar la voz de Dios a través de su palabra. No dejemos. No busques experiencias sobrenaturales. Aquí está todo. Pedro dice, y tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es lo que tenemos acá. Aquí está, en este libro que tenemos en la actualidad y donde todos ustedes también pudieran tener. Aquí está el aliento para el desalentado, el mapa para el perdido, la luz para el ciego, el ancla para el alma en deriva, el alimento para el hambriento, el agua para el sediento y la voz para el que busca oír la palabra de Dios. Acá está. Oremos. Oh amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tantos años, a través de tantos sucesos, a través de tantas circunstancias, lo tenemos escrito acá en nosotros. Oh Señor, pon sensibilidad en nuestro corazón de carne, si no estamos, este corazón de piedra, si no estamos siendo sensibles a tu palabra. Transforma parte de nuestro corazón si aún nosotros no estamos valorando tu palabra, Señor. Cambia nuestra vida, transforma nuestra vida con el poder de tu palabra. Como tú has revelado que aquí, Señor,
Has enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Te has revelado a hombres y mujeres a través de tantos largos años para registrar lo que tenemos ahora en nuestras manos. Tú eres el Dios que habla, tú eres el Dios que sigue siendo relevante para el siglo XXI, para el 2024. Tú eres el Dios que sigue hablando a cada alma, a cada corazón, diciendo: ven, rinde tu vida a mí. Cámbianos, Señor, a nosotros, tus hijos. Si quizás estamos tan endurecidos, si estamos con llaga en nuestro corazón, en donde ni siquiera somos sensibles a tu palabra. Oh Señor, suaviza nuestros corazones para amar a tu palabra y ser una iglesia, ser tus hijos que se someten a la autoridad de tu palabra. A nuestros amigos que nos visitan, que lo que hemos visto en esta noche, tu palabra, y lo que hemos leído, Señor, sea tan importante para ellos, para darse cuenta que tú eres el Dios que sigue hablando a sus vidas. Gracias porque están aquí, gracias por sus vidas. Bendice sus vidas. Y sobre todo, muéstrales que tú eres el Dios que quiere transformar sus vidas. Un cambio tan poderoso desde lo interior, para remover todo lo oscuro, para remover todo lo que puede estar obstaculizando en su encuentro contigo, Señor. Tráelo a tus pies. Tráelos a tus pies, Señor. Gracias por tu bendita palabra que lo tenemos, que podemos leerlo, podemos estudiarlo. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. El Señor lo bendiga, hermanos.